Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. El primer capítulo del libro de los Proverbios dice así: los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de todas clases, llenaremos nuestras casas de despojo, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino de ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todos los que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Hay un conjunto de libros que están entre los libros en el Antiguo Testamento, que están entre los libros históricos y los libros de los profetas. Es un conjunto que está allí en el medio, que no pertenecen ni a la historia ni pertenecen a la profecía. Son los libros que se llaman libros sapienciales o libros de sabiduría. Son libros líricos, didácticos, agrupados por los hebreos bajo un solo título, los escritos. Es decir, los escritos significaba, no son ni históricos ni proféticos, están allí, esos 5 libros. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Estos 5 libros conformaban la biblioteca de la sabiduría. Ahora, cuando uno lee estos libros, uno se pregunta, bueno, ¿qué es la sabiduría? Creo que es lo primero que uno piensa cuando lee el primer capítulo del libro de Proverbios, donde se enfatiza el tema de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Muchos creen que la sabiduría es un saber oculto, y en nuestro mundo hay una fascinación por las cosas ocultas y por las cosas oscuras. Que la sabiduría es un camino para iniciados, o que es un tema para ciertas cofradías, o que es para las logias, o que se necesita maestros o iluminados para recibir la sabiduría. Nosotros visitamos con Celia en la ciudad de Washington en lo que es el centro, el Sigurat. Saben que los Sigurat son esas montañas que son como terrazas una encima de la otra que se van achicando hacia arriba. Allí hay un Sigurat que es el Sigurat de la masonería. Y abrieron para que algunos pudieran visitarlo. Y entonces uno va y le ponen un guía. Y en los diversos pisos van mostrando diferentes etapas de la historia, y en todos ellos hablan del misterio de la sabiduría. La palabra que más se repite es sabiduría,
como un saber oculto que necesita una logia para desarrollarse, como algo que pertenece a un grupo de iniciados y usted tiene que entrar ahí y tiene que tener el permiso de ellos para entrar. Cuando llegamos, uno se hace, lo mejor cuando uno va a estos lugares es hacerse el tonto y preguntar. Y yo empecé a hacer preguntas y es notable cómo engañan a la persona que está delante. Porque yo les hablaba de cosas muy conocidas acerca de la masonería. Por ejemplo, que la masonería, la palabra masón viene de la palabra albañil, y que eran los constructores de catedrales los que hacían esto. Y ellos decían, no, nosotros tenemos un saber mucho más antiguo que, ¿no? Y me daban vuelta todas las cosas tratando de envolverme dentro de sus planteos. ¿Por qué? Porque ellos creen que para tener sabiduría hay que estar dentro de los iniciados. Lo que sucede con los gurúes, por ejemplo, de la India, es para iniciados. Cuando usted lee aquí el libro de Proverbios, nosotros hemos leído, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión y en las entradas de la puerta de la ciudad dice sus razones. ¿Qué quiere decir? Porque estamos hablando de un libro que habla poéticamente. Quiere decir, está al alcance de todos. Es para todos, no es algo para ciertos iniciados. Es algo que puede alcanzar cualquiera, no es un asunto oculto. Está al alcance de todos los hombres y Dios la pregona en los lugares públicos, convocando entonces a todos los hombres. No hay que confundirse, la sabiduría no es un conocimiento de algunos, no es esotérico, no es oculto, no es misterioso, no es para la logia, es para toda la gente. Para toda la gente. Quiere decir que todos podemos adquirir sabiduría. Otros confunden sabiduría con conocimiento. Podemos adquirir conocimiento sin tener sabiduría. Podemos no tener conocimiento y sin embargo tener sabiduría. Hay profesionales e intelectuales que descollan por su conocimiento, pero que justamente no descollan por su sabiduría. En su conducta, en la forma de conducirse, dista mucho de ser la de un sabio. Se manejan como necios, pero tienen un nivel académico, lo que quiere decir que el nivel académico no les da sabiduría, le da simplemente conocimiento. La Biblia nunca define la sabiduría, nunca dice la sabiduría es esto, pero da una serie de pistas importantes, y una de las pistas importantes las da Santiago en su carta, cuando dice, ¿quién es el sabio y el entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Está diciendo, mire, la sabiduría es algo que se refleja en la conducta de la persona. Se refleja en la conducta. El sabio no es aquel que sabe mucho, este es el que tiene conocimiento, sino que aquel que vive correctamente, es decir, que aplica el conocimiento a su vida. La sabiduría es la aptitud de valerse con éxito, vamos a usar esta palabra, aunque para mí es una palabra antipática, de valerse con éxito del conocimiento, de la inteligencia y de la experiencia propia y ajena. Fíjese que uno de los dichos que tenían los antiguos era que el burro no tropieza dos veces con la misma piedra. ¿Por qué? Porque le sirve de experiencia el primer tropiezo. Sin embargo, el hombre tropieza con la misma piedra varias veces, lo que quiere decir que tiene menos inteligencia que el burro. ¿Se da cuenta? Esto significa que no sabe aprender de su propia experiencia. Pero además, podemos no solamente aprender de nuestra experiencia, podemos aprender de la experiencia de otro, de la experiencia ajena. Quiere decir que la sabiduría es esa capacidad que tenemos para resolver problemas en la vida, para evitar los peligros, para avanzar hacia objetivos claros, para mantener la serenidad cuando tenemos problemas o cuando tenemos que pasar por momentos de angustia, para vivir en paz. Esto es la sabiduría. La sabiduría es el arte de vivir y por eso se manifiesta en la conducta de la persona. Y por eso Santiago dice, si hay alguno sabio, muestre por su buena conducta. En la conducta de la persona se va a ver, en cómo se conduce. Allí es cuando se ve el sabio. La Biblia nos da, sin embargo, acá una llave acerca de la sabiduría. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, el temor de Jehová, el temor de Dios. Es el principio de la sabiduría. Esto es muy importante porque si yo no pongo a Dios en su lugar, me falta un elemento fundamental para comprender al ser humano. ¿Cuál es el problema por el cual todas las doctrinas humanistas que vienen desde el Renacimiento aquí
han demostrado que en la práctica no son eficaces. Vemos cómo fracasa, por ejemplo, el capitalismo, cómo fracasa el liberalismo, cómo fracasa el marxismo, cómo fracasa el comunismo, porque no han entendido que hay que tomar la totalidad de las cosas. No se puede, con datos parciales, llegar a una conclusión sabia. Si yo saco a Dios, saco también mi visión de la condición humana. Y cuando saco a Dios y la visión de la condición humana, entonces empiezo a edificar sobre la arena. Eso se va a destruir, eso finalmente se va a caer. Por eso dice el principio de la sabiduría, es entender cómo se maneja la cosa humana. Y la cosa humana se maneja, la vida humana se maneja teniendo en cuenta que hay un Dios. Y entonces dice el principio de la sabiduría es poner a Dios en su lugar. Si parto de una base errónea, ignoro al hombre como un ser creado y espiritual, todos los planteos van a salir equivocados. El temor de Dios no es el miedo que podemos, por lo que Dios pueda hacerme, es el miedo a lo que yo pueda hacer, contra las leyes de Dios. Cuando se habla de Dios en la Biblia, se habla del dador de la vida, del dador de la salvación, del autor de la salvación y de la redención. Se habla del cuidado diario, de la compañía que tiene con el hombre, se habla de la esperanza y de la paz. De ninguna manera Dios es un Dios al que hay que tenerle miedo, pero sí temor. Y el temor de Dios tiene que ver con la reverencia, tiene que ver con el respeto. Si yo soy un cristiano, tengo que tener respeto y reverencia para las cosas de Dios. Esto es algo que se está perdiendo en este tiempo. El respeto y la reverencia por las cosas sagradas se está perdiendo. Yo escucho a veces y leo en publicaciones que se dicen cristianas, bromas hechas con las cosas que son sagradas. Mire, se puede hacer broma con cualquier cosa, pero las cosas sagradas son sagradas. Eso no hay que tocarlo. Es sagrado. Entonces hay cosas que no pueden entrar dentro de la chanza ni dentro de la broma de la persona, porque pertenecen justamente a las cosas que son de Dios. Y yo no soy un mojigato frente a todo esto, ni me rasgo las vestiduras, pero digo, está mal, esto no es correcto. No me escandalizo, pero digo, esto es malo para una sociedad que se tome en broma lo que es su base de fe. Y aquí se dice que el temor de Dios tiene que ver con la reverencia, con el respeto, y que el temor de Dios no es la sabiduría, es el principio nada más de la sabiduría, es decir, es la base sobre la cual uno va a desarrollar la sabiduría, no es la sabiduría en sí. La sabiduría en sí se va a adquirir. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. No dice, te hicieron sabio, te pueden hacer sabio. Cuando yo he hecho una buena base, ya tengo los elementos como para edificar mi sabiduría, la base fundamental sobre la que voy a poder desarrollar la vida del hombre. Entre los 5 libros de sabiduría hay un tríptico, es decir, hay 3 libros que apuntan a lo humano, específicamente a nuestros problemas. Cuando el psicólogo tiene que definir al hombre, lo define por 3 funciones fundamentales, que es el pensamiento, es el sentimiento y es la voluntad. Pensamiento, sentimiento y voluntad. Uno de estos libros está dedicado al sentimiento, lo que el hombre siente, es el libro de los Salmos. Los Salmos hablan de lo que le pasa al hombre por adentro. A veces cuando leemos los Salmos nos encontramos con algunos salmos que nos horrorizan por lo que la persona dice, por lo que está expresando. Es que es la expresión del sentimiento humano frente a la injusticia, frente a la agresión, y muchas veces esos salmos que se llaman salmos imprecatorios, donde el hombre se queja duramente, lo que está mostrando es que cómo se maneja el sentimiento. En los salmos está el reflejo de la naturaleza emocional del hombre. Por eso nos asombran muchas cosas que los salmos dicen. Pero se muestra la fragilidad humana, se muestra la necesidad humana, se muestra también la grandeza humana. Todo está puesto allí en los sentimientos, en los salmos. El libro de Eclesiastés refleja la racionalidad, es un libro racional. Habla al ser racional. Es un gran razonamiento el que se desliza a través de todo el libro buscando una respuesta al sentido de la vida. El camino que sigue es el camino absolutamente racional.
y está el libro de los Proverbios, y el libro de los Proverbios apunta a la voluntad del hombre, es decir, lo que el hombre tiene que hacer. No está en el razonamiento, ni tampoco se maneja totalmente con los sentimientos, pero está explicando al hombre cómo tiene que mover su voluntad. Y por eso nos centramos en este libro, porque es el libro que nos ayuda a caminar en la vida. Esto no quiere decir que sea taxativo, que en el libro de los Salmos no haya razonamiento, o que en los proverbios no haya sentimiento. Lo que estoy diciendo son las líneas generales sobre las que se manejan estos libros. Las líneas generales apuntan a eso. Y el libro de Proverbios habla de principios prácticos. El hombre experimentando, reflexionando sobre los mandamientos de Dios, la forma de cumplirlos, las dificultades, los caminos estériles y las aclaraciones necesarias en la vida para que esos mandamientos me hagan bien. Suma la experiencia propia y suma la experiencia ajena. Y escribe. Y a pesar de que dice el libro de Proverbios, Proverbios de Salomón, no son todos los proverbios de Salomón. Se piensa también que hay una recopilación de proverbios, de los dichos de los sabios. Algunos se menciona otro autor, pero lo que hacen es un conjunto de líneas de pensamiento y de experiencias para que uno pueda edificar su vida sabiendo cuáles son los caminos por los cuales han errado o acertado los demás. Blaise Pascal, el famoso físico, era además un cristiano que escribe, en sus pensamientos escribe mucho acerca de la fe cristiana, y él dice que toda la sucesión de los hombres, de toda la historia, se tendría que considerar como un solo hombre que subsiste y aprende continuamente. Es decir, que tenemos que pensar la historia como si se cometió tal error en tal momento, yo tengo que aprender de eso que pasó para no cometer exactamente lo mismo. Es decir, él dice, lo interesante sería que la historia se concibiera así, ¿no? Se pensara, bueno, si esta generación tomó tal camino y se equivocó, atención, no tomemos ese camino porque nos vamos a equivocar como ellos. Dice, si la humanidad entendiera esto, ¿no? Entendiera de que en la experiencia ajena está el progreso del presente, no repetir los errores del pasado, está el progreso del presente, entonces la humanidad avanzaría como si fuera todo un solo hombre que va creciendo. Ahora, sabemos que no es así, que los errores, que muchas veces se repiten los mismos errores y muchos nos agarramos la cabeza como diciendo, esta historia ya la vi, sé cómo termina, porque ya sabemos, empezó así y ya la hemos visto empezar y terminar de la misma forma. Pero bueno, es el ser humano. Lo que está diciendo Proverbios es, te voy a poner también toda la experiencia del pasado al alcance para que entiendas qué es lo que pasó, qué es lo que hay que evitar, hacia dónde hay que ir. Quiere decir que este libro es un libro que nos habla acerca de la vida y de la parte práctica de la vida. Es un compendio de orientación para vivir. ¿Para quién se lo escribe? Si nosotros leímos en el versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Fíjense, nadie queda excluido. Dice, estos proverbios se escriben para los jóvenes. ¿Por qué para los jóvenes? Porque los jóvenes necesitan inteligencia y cordura. Entonces se escribe para ellos. Pero dice, se escribe para los sabios. ¿Por qué los sabios? Porque el principio del sabio es, no sé. No afirma su conocimiento, sino afirma su ignorancia. Sócrates es el primero que larga aquella frase, solo sé que nada sé. Solo sé que nada sé. Es decir, lo que sé es que soy un ignorante. Y el sabio parte siempre del tema de la ignorancia para avanzar, de que yo necesito conocer cosas. Entonces va de un extremo a otro. Dice el joven que no tiene ninguna experiencia, pero el sabio que tiene toda la experiencia, todos dicen, van a abrevarse. ¿Por qué? Porque todos estamos guiando la nave de la vida. Y la palabra saber
en el hebreo está ligada al arte de la navegación. Saber es guiar, es navegar bien, llevar bien la nave. Usted sabe que la navegación es un arte porque depende del clima. Cuando yo tomo el buquebús o cuando tomo un avión para navegación aérea, siempre habla al principio el capitán, y el capitán dice, bueno, de acuerdo a la situación que tenemos, vamos a llegar a tal hora y tenemos... Si las condiciones climáticas se mantienen, es decir, lo que tenemos calculado es esto, pero el clima no lo manejamos nosotros. La vida es igual, los climas de la vida no lo manejamos nosotros. Si las condiciones de la vida cambian, entonces lo que yo tengo que saber es torcer el timón a tiempo, es buscar el rumbo que necesito en ese momento. Por eso la palabra saber es la pericia para guiar una nave, para llevarla en cada situación que se presente y guiarla hacia lo que sea correcto, definitivo, beneficioso para la persona. Y hay diversas formas de encarar la vida. El libro de los Proverbios la describe estas formas. Dice, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y los burladores desearán burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Fíjense, acá hay tres formas de encarar la vida totalmente diferentes. El simple es la persona fácil de conducir, esa persona que lo influencian permanentemente, que enciende el televisor y le venden lo que sea, que le dicen llame ya y se cuelga el teléfono y dice deme 2. ¿No? Ese es el simple, que no analiza nunca debajo de la superficie. Es el simple, el que todo lo engancha. Ese es el simple, es crédulo, es ingenuo, diríamos. Algunos pensarán es tonto, se deja llevar por cualquiera, le falta discernimiento, la capacidad de discernir. Dice, la palabra hebrea para simple deriva la palabra engañar, es decir, es el fácilmente engañable, es aquel al que lo engañan. Y él tiene que transformarse en un hombre distinto, un hombre avisado, un hombre que sepa. Entonces él necesita de la sabiduría. ¿Por qué? En el capítulo 14 de Proverbios dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Es decir, el simple todo lo cree. Hay simples, y hay quienes encaran la vida como un simple que lo cree todo, no es un sabio. No es un sabio, necesita sabiduría el que es simple. Después está el insensato, o como nosotros a veces lo llamamos el necio o el insensato. Es el ignorante que no sabe lo que debería saber, pero que además cree que sabe. El necio es el que no tiene una deficiencia intelectual, pero tiene una deficiencia moral. Y la deficiencia moral es creer que lo sabe todo. El camino del necio es derecho en su opinión. Él opina algo y dice, este es el camino que hay que seguir. Él cree que tiene todas las verdades. Y cuando alguien le dice, mira que el camino no es así, le dice, no me importa nada, a mí que me importa, soy un necio y qué, ¿no? Es decir, sigue ese camino. Dice, miren, hay gente que es simple, que se la cree toda. Hay gente que marca su propio camino y cree que es Dios, y cree que Él es el único dueño de la verdad. El camino del necio es derecho en su propia opinión. Él está torcido, pero usted le dice está torcido, él dice no, es derecho porque yo lo veo derecho. No escucha nada, por eso es un necio. Y por otro lado menciona acá el burlador, el escarnecedor. Es el que tiene una actitud mental de rechazo a la sabiduría, de rechazo al sabio, es el que nivela para abajo, es el que se maneja con la soberbia, el que cree que tiene un camino superior al de todos, que no se rebaja nunca al sabio, pero por otro lado se burla del que busca la sabiduría, se burla. Escarnecedor es el nombre del soberbio y el presumido que obra en la insolencia de su presunción, así dice el libro de los Proverbios. Son los que dicen, yo me las sé todas, en el lenguaje de la calle, yo me las sé todas. ¿A papá? ¿Escuchó eso? ¿A papá? O cuando uno está con un problema, dice, no te la tomes tan en serio, ¿no? Él está así, está sobrando todas las cosas. 3 modelos, dice, hay 3 modelos de hombres. El simple, que es el necio ingenuo, que no valora la sabiduría.
El burlador, que es el necio irónico, que se ríe, y el insensato, que es el necio rebelde. Son formas de la necedad. Y hay un llamado al final que dice: volveos a mi reprensión. Y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Este es el versículo que leímos al final, el versículo 23. Después de hablar de todas estas cosas y de mostrar las diferentes posturas que hay, saca una conclusión final y es esta: volveos a mi reprensión, es decir, volveos a los mandamientos, a aquello que yo marqué. Y entonces yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Es decir, Dios llama al hombre a una asociación. La asociación donde yo me vuelvo hacia Él y Él se vuelve hacia mí. Es decir, donde nos encontramos. En ese encuentro, Dios derrama su espíritu sobre nosotros y nosotros comenzamos a conocer sus palabras y a andar en este camino. Esto se plantea ya en el primer capítulo. Quiere decir que este es el objetivo del libro de los Proverbios. Que yo me encuentre con la voluntad de Dios, quiera hacerlo, y que el Espíritu de Dios me ayude a caminar como debo caminar. La voluntad inquebrantable del hombre es invitada por Dios a la sabiduría. Cada uno va a tomar su camino, por supuesto. Dios no quiere hacer nada. Él ha dado libertad y el que quiere seguir siendo necio seguirá siendo necio. Dios no interfiere en lo que el hombre elige. ¿Por qué? Porque Dios es respetuoso de la libertad. Pero el Espíritu de Dios está dispuesto a actuar en la vida del que quiere ser sabio. La palabra de Dios siempre está a disposición del que quiere conocerla. Y Dios actuará en quienes le buscan. En quienes le buscan. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor. Es un llamado tremendo que Dios hace a través de este libro a que actuemos con sabiduría, con inteligencia. El libro pertenece al pensamiento hebreo. El pensamiento hebreo lanza epigramas, frases, afirmaciones, que cada uno tiene que analizarlas. No es el pensamiento griego del gran razonamiento, simplemente habla con afirmaciones. Pero en estas afirmaciones está el caudal de la sabiduría. ¿Por qué empiezo por esto esta mañana? Hace un tiempo, me acuerdo que vino un hombre que tenía un problema muy grande, muy grave, y estaba en situación de perder su casa. Y yo le dije: ¿y por qué va a perder su casa? Y entonces me contó por qué iba a perder su casa. Había salido de fiador de una persona y la persona no pagó y él había puesto su casa allí y le estaban rematando la casa. Y entonces dice: yo lo que pasa que el prójimo y la necesidad y todo lo demás. Y yo le abrí Proverbios y dice: no salgas de fiador de tu amigo. Y mire, si la persona necesita pan, dele pan porque tiene hambre. Si necesita abrigo, dele abrigo. Pero no le firme eso, porque ahí nos excedemos en la visión de la caridad. ¿Qué era lo que le había pasado a este hombre? Conocía la ley de Moisés y conocía los mandamientos. No había leído nunca Proverbios. No había leído nunca Proverbios. Nunca. Estando en el Perú, alguien me preguntó: ¿pero qué es lo que pasa a los argentinos que ahora tienen esta inflación y este hambre que crece? ¿Cómo puede ser si América Latina está creciendo? Digo: miren, el problema está en Proverbios. Proverbios dice que en el tiempo del verano la hormiga junta su comida porque sabe que va a venir en invierno. Nosotros no hemos juntado la comida, la desparramamos y ahora estamos como estamos. Eso es lo que nos está pasando. Es decir, el libro de Proverbios es un caudal de sabiduría. Hace unos años atrás, yo buscaba cada vez que terminaba un sermón un proverbio y descubro esto, que cada sermón se puede terminar con un proverbio, que siempre hay un proverbio que apunta a esa necesidad. Lo empecé a hacer, después dije: no, la gente se va a aburrir de escuchar que siempre termino con un proverbio, pero el proverbio siempre apunta a una necesidad.
siempre apunta a una necesidad. Y siempre está puesta la sabiduría en la práctica, en eso que es cotidiano, para que no trabajemos, no nos movamos en la vida con lirismos. En general la gente piensa que un cristiano es algo así como un tonto que se ofrece, y el libro de Proverbios dice, no, usted no tiene que ser tonto, usted tiene que ser sabio, y tiene que manejar su fe con sabiduría. Y ese manejar la fe con sabiduría está encerrada en este libro, que no voy a enseñar, pero que los invito a que lo lean. Porque este es un libro para leerlo. Todos los que tienen el temor del Señor tienen el principio de la sabiduría. El asunto es que este mes lo vamos a tratar de desarrollar para aprender a vivir. Pero aprendemos nosotros a vivir, nosotros, en nuestras casas, buscando lo que Dios quiere para nuestra vida. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.